Amigos penalistas, en este vídeo hablaremos del análisis de la prueba en el proceso penal acusatorio y los elementos de la teoría del caso en la etapa de investigación. Los indicios. Los indicios son los primeros elementos en la investigación del hecho delictuoso que levantan los peritos, quienes llegan al lugar de los hechos o del hallazgo antes que cualquier otro experto. Cuando realizan la recolección de indicios, los peritos deciden qué material sensible y significativo puede aportar información que nos ayude a saber lo que realmente sucedió en el lugar del hecho delictivo a pesar de no haber estado en el lugar. Esta información será la primera que se integra a la carpeta de investigación, porque es la primera en ser recolectada directamente por el perito que decide cuál es relevante para el esclarecimiento del hecho delictuoso. Evidencia. Es todo material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso. La evidencia será todo aquel material que tiene relación con el hecho delictuoso y quienes deciden si tienen relación o no, serán los peritos y el Ministerio Público cuando revisen cada uno de los indicios. Entonces, en el momento que se encuentre la relación con el hecho delictivo se convierte en evidencia. Dato de prueba. Es la referencia al contenido de un medio de prueba aún no desahogado ante el juez, que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. El dato de prueba se toma por parte del Ministerio Público en la carpeta de investigación cuando ya se tiene una relación del elemento probatorio con el hecho delictuoso. Además de que estos datos de prueba se van a tomar en cuenta por el Ministerio Público para fundamentar su formulación de imputación, también se toma para establecer la relación del imputado para con el hecho delictuoso. Medios de prueba. Es toda fuente de información que se toma en consideración porque tiene relación con el hecho. Estos serán analizados por el juez de control que decidirá cuáles de ellos son pertinentes, idóneos y apegados a derecho para su admisión correspondiente. El medio de prueba serán todas aquellas cosas, hechos o abstenciones que conduzcan la certeza en el ánimo del juez sobre los puntos litigiosos. Será todo aquel instrumento, o mecanismo que puede originar motivos de prueba y generar los razonamientos, los argumentos o las instituciones que permitan al juez llegar a la certeza o al conocimiento de determinado hecho invocado por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas. Prueba. La prueba es aquella donde se desarrolla la actividad probatoria a través de procedimientos, mecanismos y medios, y se presenta como la necesidad de comprobar, de verificar todo objeto de conocimiento. La prueba es distinta a la averiguación o investigación, puesto que para probar es necesario previamente investigar, averiguar o indagar. La averiguación es siempre anterior a la prueba en el tiempo. La prueba son aquellos medios que utilizan las partes en un proceso para demostrar su hipótesis o teoría del caso con la finalidad de esclarecer la comisión de un hecho delictuoso. El único momento en que se puede hacer mención a la prueba durante el proceso acusatorio será en la etapa de juicio o ARL. En ningún otro momento procesal se puede hacer mención del término prueba. Objeto de la prueba. El objeto al que están encaminadas las pruebas es imprimir convicción al juzgador respecto de la certeza positiva o negativa de los hechos materia del proceso. La prueba debe gozar de los atributos de publicidad, inmediación o contradicción como la exigencia intrínseca que conlleva afirmar que dos cosas no pueden ser y dejar de ser al mismo tiempo. Por ello se pueden conceptualizar como el conjunto de elementos lógicamente justipreciados por quien está investido para hacerlo procesal y constitucionalmente. Toda prueba busca influir sobre hechos jurídicos, esos que materialmente vuelven susceptible el origen de una relación jurídica. El objeto fundamental de la prueba es recopilar elementos de convicción para determinar la verdad. El objeto de la prueba lo constituyen los hechos, es decir, aquellos que guardan relación con la materia del proceso. En el proceso acusatorio existen los acuerdos probatorios a efecto de aceptar algunos hechos como probados, todo esto se efectuará por el juez de control en la audiencia intermedia. Pasemos a ver lo que es la idoneidad de la prueba. Es su cualidad de ser apropiada para demostrar hechos del proceso. Por ejemplo, la prueba testimonial no es idónea para probar que los cabellos encontrados en las manos de la víctima pertenecían al acusado,
pues es algo que se de la apreciación sensorial ordinaria, fuente de la prueba testimonial, por eso es menester el empleo de una pericial. Es por ello que el Ministerio Público y el defensor deben analizar el caso ampliamente, para que en el momento de sustentar el caso a través de los medios de prueba necesarios, lo puedan hacer con la seguridad de que los hechos serán plenamente probados. La idoneidad de la prueba va encaminada a sustentar nuestra teoría del caso. Si en la defensa se narra un hecho, se debe tener un medio de prueba que la respalde, sobre todo que en el desahogo realmente compruebe el hecho para que pueda ser valorada como una prueba plena. Las partes deben verificar la idoneidad de la prueba respecto a los hechos. Si una prueba no puede proporcionar sustento a un hecho, se debe buscar como complementaria para QE dos pruebas concatenadas den como resultado el ánimo de convicción del juez. Pertinencia de la prueba. La pertinencia de la prueba es la relación que existe entre el medio probatorio admisible y los hechos del proceso, de manera que una prueba será pertinente si está dirigida a la acreditación de los hechos que tienen relevancia en un proceso concreto. Por el contrario, será impertinente aquella prueba que se refiera a hechos que no tienen ninguna relevancia para el proceso. La pertinencia de la prueba va encaminada a relación directa que debe tener nuestra probanza con el hecho ilícito, ya sea para acreditarlo o desacreditarlo. En caso de que se trate de un medio de prueba que solo se ofrezca para dilatar el procedimiento, el juez no la admitirá. Pasemos ahora a lo que es la función de la prueba, su necesidad de la misma. El convencimiento o la certeza de que la prueba debe aportar a los hechos en el proceso es lo que se denomina como función de la prueba. Todo proceso supone la aplicación de normas jurídicas preexistentes o la ejecución de la norma aplicable a determinados hechos concretos, pero en todo momento es necesario determinar la certeza de los hechos. Esto es muy importante mencionarlo, porque precisamente aquí radica la función de la prueba, que es procurar certeza sobre los hechos en los que se debe pronunciar la regla de derecho. Se trata de que los hechos a los que se refiere la decisión judicial deben estar dentro de las oportunidades legales y para hacerlo y demostrarlos por los medios. El principio prohíbe utilizar el conocimiento privado del juez. El conocimiento de los hechos que constituyen el caso concreto se adquiere en el proceso a través de las afirmaciones vertidas por las partes, a pesar de que la mayoría de las veces tales afirmaciones discrepan en el modo como ocurrieron los hechos. Estos se convierten en hechos controvertidos. Por consiguiente, se vuelve necesaria una labor histórica crítica para averiguar lo que en realidad sucedió. Es aquí donde precisamente radica la gravedad del problema, porque se debe tener un puente que conduzca a la verdad objetiva desde la afirmación de un hecho y de ese modo poder trasladar los hechos a la presencia del juez. Analizaremos ahora lo que es el debido proceso y la prueba. Para ello hemos concluido lo siguiente. El debido proceso se sustenta en la garantía de audiencia y el derecho de defensa que se pueden observar en nuestra Constitución. Así también se da por la incursión del asesor jurídico, que es escuchado en todas las audiencias cuando representa los intereses de la víctima. ¿Cuál es la forma correcta de valorar la prueba? Vamos a verlo. En el contexto general, la prueba en materia jurídica, como ya lo mencionamos, es de suma importancia para el desarrollo del derecho, ¿ok? Ya que no existe proceso judicial que no dependa estrictamente de la prueba, ni mucho menos una pena que establezca el derecho de las partes que no se sustente en prueba conocida y debatida, obviamente, dentro del proceso, porque no puede existir una sentencia en materia penal o civil que no fundamente sus considerandos en lo que es objetivamente veraz y a todas luces capaz de convencer sobre la inocencia o responsabilidad de un acusado, o bien que el actor acreditó sus pretensiones. El juez sin la prueba no podrá tener conocimiento de la realidad extraprocesal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el juez en el proceso acusatorio se allega de los elementos de prueba a través de las partes, y es por ello que la forma de comprobar que la persona a la cual se le acusa de haber cometido un hecho delictivo es culpable o inocente es a través de los testigos, peritos y demás elementos que se oferten y desahoguen correctamente. En materia penal, solamente se puede llegar a la conclusión de la culpabilidad
o inocencia de una persona agotando todos los medios de prueba legales. Es por ello que, dada la importancia de los medios de prueba en el proceso penal, resulta necesario que el juzgador realice una correcta valoración de los medios de prueba para arribar a la verdad histórica de los hechos y con base a ello sentenciar al acusado. Existen sistemas de valoración de la prueba y ante esto hemos analizado lo siguiente. Hay que puntualizar sobre el hecho de que esos sistemas de valoración que para el objeto de las pruebas penales han quedado obsoletos por la naturaleza misma del derecho punitivo, siguen vigentes en otras áreas del derecho, como por ejemplo en el caso del derecho procesal civil, que sigue estando plenamente vigente el sistema de la prueba tasada o de tarifa legal. ¿Ok? También es oportuno señalar que existe una gran diferencia entre los procesos evolutivos de la naturaleza y los avances evolutivos que se dan en el campo jurídico o político, o de la naturaleza que sea siempre y cuando estos últimos dependan del accionar humano, ya que la naturaleza, cuando perfecciona una técnica o método, lo perpetúa y se ajusta a lo que es mejor o mejor se acomode. En cambio, el accionar humano, si encuentra algo, bueno, lo va a acomodar a sus intereses o a su conveniencia. De ahí que cuando se plantean cambios profundos para mejorar un sistema en la práctica, las cosas siguen casi iguales. Tal es el caso de las reformas o los códigos en materia penal y en el proceso penal. Y por ello es que en el actual proceso penal existen vigentes dos sistemas de valoración de las pruebas, a saber, la sana crítica y la libre convicción. Por ello es que como parte final de este video voy a dejarles dos teorías muy importantes para que se den la tarea de analizarlas y leerlas. La primera se llama teorías del fruto del árbol envenenado y curado. Un dato de prueba recolectado puede ser excluido del proceso por varias circunstancias, como haber sido obtenido de manera ilícita o ilegal. En el primer caso significa que se quebrantó la norma constitucional, es decir, hubo violación de los derechos fundamentales, y en el segundo caso indica que no fue aportado conforme a las reglas procesales que se señalan para cada medio probatorio. Existen, por tanto, una tesis, y esta es que la teoría del fruto del árbol envenenado nos expone el motivo para prohibir la incorporación de un medio de prueba que no reúna las condiciones de licitud y legalidad, así como sus elementos constitutivos, y en consecuencia no deben ser considerada para los efectos de la sentencia. Será durante la audiencia intermedia el momento procesal oportuno en que se prevé la forma de interponer incidencias de exclusión con el fin de filtrar o depurar aquellos datos probatorios que transgredan los límites y estén requeridos. Teoría de los frutos del árbol envenenado. Esta fue una doctrina proveniente de los años 1920 y prácticamente narra de una posición absoluta de la teoría de los frutos del árbol envenenado, en la que no se admitía la posibilidad de desligar o curar alguna prueba, pues cualquier fruto derivado de la prueba ilícita debería ser cortado o arrancado del proceso. Aquí hay un antecedente muy importante. En Argentina, esta teoría fue aceptada en los casos Montenegro, Luciao, Bernardino, entre otros. Y por ello es que esta teoría afirma que si una prueba es obtenida de manera ilícita, las que guarden relación con ella derivarán también en ilicitud, pues afecta a todos los frutos. Por tanto, van a existir excepciones a las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, como la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas y le des me gusta, toda vez que en el próximo, el abogado penalista René Rodríguez te hablará de los elementos que debe tener una teoría del caso en la etapa de investigación. También hablará sobre la intervención de las partes en la etapa intermedia y la función del perito con la prueba en la etapa de juicio oral. Recuerda que el maestro en Derecho Penal y juicios orales está a tu disposición para tu representación legal en un proceso penal, o bien como asesor jurídico si estás en calidad de víctima. De igual manera te representa en tus controversias del orden familiar. Hasta la próxima.